Ustedes, preciosos, de verdad que ustedes no me valoran, gente. Un día me voy a ir. Marco, ven, saluda a la gente, papá. Pero ¿cómo andas por ahí sin saludar? Ven, papá, ven. Ven, prende ese candelero, papá. El hueso. Papá, ven y prende el candelabro, ven. Marco, ven. Ven, papá. Prende el candelabro aquí. Saluda a la gente, ahí está, mira. Ahí te va a ver. Ahí mete la cara en la cámara. Papá, prende ese candelero, papá. Bueno, miren lo que les voy a mostrar. Esta es la estructura de control, ¿sí? Esta es la estructura de control sobre la cual se va a trabajar en la próxima década hasta llegar a la cúspide luciferina. ¿La ves? La mera puntita arriba, eso que cuando tú abres los dólares, ahí viene la pirámide del nuevo orden mundial. Esta es la estructura de control y te la voy a desglosar. Hasta mero abajo estamos tú y yo, que somos la base de la pirámide, que sustentamos todo el sistema desde el peldaño inferior y que el 90% de nosotros somos incapaces de ver esas dinámicas del poder reales y que a nosotros se nos concede el interpretar la realidad puramente bajo dogmas religiosos, bajo dogmas prediseñados por las grandes supranacionales, sin discernimiento. Somos, como decía Ortega Gasset, somos la masa ignorante molesta. No entendemos gran parte de la religión y de la trascendencia real, y gran parte de esta masa opera por inercia. Esto es lo que se llama la borregada, ¿no? O sea, una borregada con incapacidad intelectual y un consumismo reactivo que simplemente se les da ahí. Mira, tú debes de trabajar 8 horas para comprarte la televisión de 55 pulgadas. Tienes que trabajar para comprarte los Google Meta. Tienes que trabajar para comprarte el candelabro, ¿no? Entonces, esta es la masa ignorante, la base de la estructura de control. Sin esta masa ignorante no funciona todo lo que está arriba. ¿Lo vas entendiendo? Entonces, la gran parte de esta masa ignorante que agrupa el catolicismo romano ni siquiera profesan la fe católico-romana porque no la entienden. Ellos no saben qué es Satis Cognitum, ellos no saben qué es Pastor Eternus, ellos no saben qué es la Encíclica Pascendi, ellos no saben esa vaina. Ellos saben arrastrarse como gusanos ante el yeso, eso es lo que ellos saben. Y dentro del mundo evangélico hay una judaización. El mundo evangélico, que agrupa al grueso de la población de lo que sería el cristianismo evangélico, se va a dar una judaización que va a servir para una parte de la estructura que se llama los noágidas. Ya lo vas a ver, papá, porque te voy a tirar unos factos que te van a dejar adormecida la lengua, papá, como nadie lo ha hecho en la vida. Entonces aquí tenemos a la masa ignorante, ¿lo estás viendo? Después de la masa ignorante, ¿quién está arriba de nosotros? Pues están los gobiernos masónicos. El día que tú te pongas a investigar acerca de las constituciones de tu país, te vas a dar cuenta que todas las constituciones de América y de Occidente fueron redactadas por masones. Los masones son el brazo ejecutor operacional, las logias discretas que diseñan el plano de las democracias seculares modernas que irrumpieron contra los estados pontificios con el liberalismo. Entonces, que lo vayas sabiendo, que la Constitución de 1917 en México la redactaron masones, que tus constituciones es muy probablemente que la redactó algún masón y que hay masones ahí y que nadie llega al poder si no están los masones. ¿Sí? Esto nadie te lo dice, papá, porque aquí vamos 5 10 años, aquí no hablamos hierba, aquí no hablamos basura, está Don King, pura paja, pura hierba todo el día, ¿no? Pero no te lo dicen los dispensacionales, papá. Ah, sí. Ahorita te quiero ir, ahorita te quiero ver, papá. Entonces, bajo ese lema de bajo ese lema de progreso de la humanidad, ¿no? Bajo ese lema de fraternidad de los hombres, bajo ese lema, obviamente se estructura y se desmantelan los cimientos nacionales. De hecho, ahorita platiqué con el coronel y le decía, porque él decía que tenemos que volver a los nacionalismos. Y yo le dije, coronel, pero ¿de qué rayos habla con nacionalismo? La palabra tiene una carga negativa brutal dentro del occidente. Nacionalismo se asocia al señor del bigote. Y por lo tanto, nacionalismo, proteccionismo es mal visto en el mundo globalizado. Entonces, por supuesto, porque los gobiernos masónicos dividen a la gente entre la izquierda, la derecha, el rojo, el azul, la batalla cultural, y lo que te hacen es que ven y vota por el azul, se cansan del azul, ven y vota por el rojo, y te mantienen perpetuamente atosigado bajo un gobierno que ellos mismos estructuraron y que ellos desmantelan cuando se les viene en gana, ¿no? Estas son los que están arriba de ti. Entonces, fíjate que aquí no necesitan tener a grandes líderes. Pueden tomar a cualquier papanatas de entre la masa y ponerlo como presidente y simplemente que cumpla con los acuerdos que tienen estos gobiernos masónicos para edificar lo que sería la Gran República Universal. Desde León Burgois
hasta los fundamentos de la Liga de las Naciones, los iniciados se estructuran el templo de control político paso a paso, paso a paso, paso a paso. Siempre es así, ¿no? Siempre va a ser así. Entonces ya conoces la segunda base. ¿Quién está arriba de ti? Los gobiernos masónicos. La democracia mentada, la libertad, la fraternidad de los hombres, fratelli tutti, pues. Ahí está. Vamos a expulsar a Pedro. Pedro no es bienvenido acá. Vamos a expulsarlo. Adiós, Pedro. Te va a ir mejor allá donde hablan hierba. Adiós, papá. Después de esto, brincamos a lo que son las supranacionales. Esto ya se los había advertido yo, cómo funciona el asunto de las supranacionales, que por lo general están dirigidas, pues ya saben quién, los de la estrellita, ¿no? De los que no se puede hablar, Larry Fink de BlackRock, los de Vanguard, los que están al frente de los principales bancos mundiales, la Fed, etcétera. Estos están encima, por supuesto, de los gobiernos y ellos son los que marcan la narrativa a través de los holders del supracapitalismo. Son estas redes transnacionales encargadas de la gestión financiera global. El dinero, el cheque, el papá. Ellos coordinan simultáneamente la consolidación del Estado de Israel y la articulación del cosmopolitismo transestatal. ¿Qué significa esto? Que ellos se encargan de disolver las fronteras para que no exista tal cosa como un nacionalismo, ¿sí? No existe tal cosa como a ti te hacen creer que existe un nacionalismo. Ah, yo soy mexicano, sí, pero quien dirige realmente la política interna de tu país es Larry Fink de BlackRock. Entonces lo que sucede acá es que las supranacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, la Federación, el Banco Mundial, el Banco Internacional, todas estas supranacionales en realidad lo que hacen es que remodelan la base sobre lo que tú debes de creer dentro de tu propia nación. No hay fronteras. Porque ellos a través de los shekels mantienen el control de la narrativa. Por ejemplo, Barack Obama dice, sí, te vamos a prestar $250 millones a través del Banco Mundial, pero tú tienes que cambiar esta parte de tu agenda. Entonces, mediante esa usura económica que fue tan criticada en 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, esta usura económica que controla los países, se establece un deísmo globalista. Miren, ¿saben lo que es muy interesante? Que Carlos Marx, que escribió el famoso Capital, decía que el dios de los de la estrellita es el dinero. Tú le quitas a los de la estrellita el dinero y se acaba ese problema en el mundo. Rarísimo, ¿no? Porque Carlos Marx era de la estrellita. Entonces tienen un deísmo globalista que se estructura bajo la cara de Mamón. Este internacionalismo de la diáspora despoja a las naciones de su autonomía territorial y de sus dogmas tradicionales. Por eso la Escuela de Frankfurt lo que hace es que golpea fuertemente a las naciones para que estas naciones se reestructuren bajo nuevos principios, que es no matrimonio, no natalidad, no seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se va configurando para llegar hasta la cúspide, lo que tú estás viendo arriba. Ajá, ahí lo vas a ver. Te estamos llevando paso a paso, lo vas entendiendo. Cuando la masa empieza a despertar, cuando la masa se empieza a dar cuenta de esto, ellos te levantan a un héroe. Aquí entran los grandes héroes. No, la batalla es contra la izquierda, la batalla es contra la derecha, es la misma bosta, ¿no? La batalla es espiritual porque quien rige hasta mero arriba son las grandes familias luciferinas, que quieren efectivamente cambiar el mundo a través de todos estos complejos sistemas que ellos han establecido. Pero mira lo que va a aparecer aquí, ¿estás listo? ¿Estás listo para la siguiente etapa? Aquí aparece, por supuesto, nada más y nada menos que el Concilio Vaticano II. Y tú vas a decir, hermano, ¿y qué rayos tiene que ver el Concilio Vaticano II? Siempre acuérdate de esto. La Iglesia Católica Romana es la institución más grande religiosa del mundo y por excelencia cohesiona a miles de millones de personas occidentalmente y más allá de Occidente. Por eso, Benedicto XVI renegaba de quitarse el título de patriarca occidental porque decía que la iglesia ya no solo es occidental, sino que se ha extendido más allá de Occidente. Entonces, ¿qué sucedió en el Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II es la capitulación de la religión con miras a estructurarse a futuro. Es el momento de la asimilación teológica de parte de la institución religiosa más grande del mundo para estructurarse para el nuevo orden mundial que viene. Todo esto lo platiqué con el coronel. Entonces, básicamente, Marco, te flipaste con este café. Entonces es la cúpula espiritual de Occidente que va a abdicar de su pretensión de verdad absoluta para legitimar el marco jurídico e ideológico de la Organización de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos Universales, el Foro de Davos, asimilando la terminología masónica. Pero esto es lo que te dice, por ejemplo, Horacio Houston, ¿verdad? Por eso tienes a Pribos bendiciendo hielos.
Por eso lo tienes empinado en las mezquitas. Por eso los tienes empinados en el muro de los llantos. ¿Por qué sucede todo esto? Porque fue la abdicación. Pero no es una abdicación que se da simplemente porque sí. Es una abdicación que se da con un fin. Que esta estructura religiosa, cuando se conforme todo este grupo monolítico llamado orden mundial, esta estructura religiosa tenga su hueso, papá. Es como cuando tú le ayudas a un político, ¿no? En la carrera política y él te dice, mira, cuando yo llegue al poder te voy a echar una croqueta ahí, ¿no? ¿Sí me entiendes? Si el político va haciendo su campaña, me dice, échame la mano aquí, échame la mano allá, y cuando yo gane te voy a aventar un huesazo, hueso, loco. Te voy a aventar un croquetón. Ahí está la croqueta. Eso es así. El Vaticano II es la abdicación con miras justamente a que esa estructura monolítica del nuevo orden mundial los considere a ellos como parte. Por eso ellos están firmando los acuerdos de Abraham con los musulmanes y con los judíos. Las tres grandes religiones, dicen ellos monoteístas, ¿no? Entonces los papas modernos se codean con la ONU, avalan el nuevo centro moral de la humanidad, ¿no? Un organismo de origen gnóstico, de origen secular, de origen ateo, no tiene ningún problema en empinarse en el muro de Herodes, visitar las mezquitas, porque lo que están planeando es que esta estructura religiosa tenga un líder. La cebolla. No, lo que te voy a mostrar ahorita te vas a quedar flipando. Después de esto, que ya lo estamos empezando a ver, viene por supuesto el nuevo gobierno mundial, que el gobierno mundial tiene que ser religioso, porque acuérdense ustedes que esto que va a suceder es básicamente lo que sucedió ya con las grandes revoluciones liberales, en donde no se era ateo, se era deísta y se estructuró una religión basada con la diosa razón, ¿verdad? Entonces va a ser la fusión de la era saturniana, la fusión estructural total de los organismos mundiales actuando bajo una única fe deísta. Por eso estos dios, cuando vengan los ovnis, ellos lo van a bautizar. Todas las religiones llevan a Dios. Los musulmanes adoran al mismo Dios que nosotros. Nos empinamos ante el muro de los lamentos. Pero, escucha bien, esta fe deísta, esta fe relativista, esta fe sincrética de base atea, secularista, agnóstica de las grandes supranacionales, de los de la estrellita, van a relegar a las grandes religiones históricas o a reducirlas a meros folclores controlados bajo la bandera del sincretismo de la UNESCO. Esta es la supresión sistemática de toda fe ortodoxa excluyente que va a abrir las puertas de la sumisión incondicional del nuevo orden. ¿Para llegar a dónde? Entonces, en este momento, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En dónde nos encontramos? Nos encontramos aquí. Aquí estamos en este momento ya. Aquí estamos en este momento, el Concilio Vaticano ya estructurando el futuro de lo que sería la nueva religión. Aquí estamos. Viene entonces 2030, 2032, que son las fechas que ellos han dado desde el foro de Davos, Klaus Schwab y todas las supranacionales. Viene 2030, 2032 para establecer el gobierno mundial, y para ello está Palantir. Para ello está, por supuesto, la inteligencia artificial, que consiste en tener el control y el dominio de todos y cada uno de los seres humanos que estemos en este momento vivos. ¿Cómo? Control de crédito, control social, control cultural. De manera que tú, lo que hablas, lo que digas, lo que piensas, todo eso quede gestionado a través de una base de datos para poderte gestionar, que ya se está implementando, por ejemplo, en China. Ya te vas porque ya te dio miedo. Siempre que empiezo a hablar de estos temas sales corriendo, papá. No, papá, pero este tema lo domino yo como el nombre de mi madre. Dice que él domina este tema como si fuera ¿qué? Un tema que yo... Aquí sí hay contenido, papá, no hierba. Entonces aquí es el siguiente paso. Este es el siguiente paso, ¿ok? Y de aquí brincamos al paso final, que es ya les había hablado yo de esto, de la era saturniana, la era luciferina, que es esta, la era saturniana, de la que ya empieza a hacer eco Donald Trump. Es la era dorada, ¿no? Es el ápice absoluto del plan. Es la mutación espiritual radical donde el hombre abdica de Dios para autoproclamarse deidad soberana. Aquí tienes a Elon Musk diciéndote que te va a meter un chip en el cerebro. Aquí tienes el que va a ver la renta universal, todo el mundo va a ser feliz. Inspirada en la antigua era de Saturno, guiada por la iluminación de Lucifer, ¿no? La disolución total del velo material y del cristianismo tradicional. Para esto, escucha bien, para que esto suceda, ellos necesitan que los caídos regresen. Entonces te están preparando, papito, porque cuando los caídos regresen, gracias a su tecnología, gracias a su conocimiento, es que van a poder hacer estos cambios estructurales en el nuevo mundo que le van a llamar la era dorada.
Entonces, para que esto se logre, han establecido 30 puntos. ¿Sí? Y lo vamos a ver rápidamente porque tengo mucha data que presentar de que soy un crack. ¿Sí? El retorno geopolítico a Palestina y la creación de un gobierno mundial no son eventos aislados, son un único proyecto coordinado para remodelar la sociedad. Claro, porque quien va a estar detrás de todo esto son los de la estrellita. Tiene que ser así. Entonces tiene que haber un mesianismo político global, como dice Eric Varel, es decir, ese Estado político secular, ateo, llamado Estado de Israel, tiene que ser la policía del mundo, y la independencia de Israel está conectada ideológicamente con una área mesiánica universal. O sea, el fin del nacionalismo soberano tradicional. Por eso Netanyahu dice que solamente de aquí a 10 años quiere depender de Estados Unidos. O sea, están acelerando esta vaina, quieren ser una superpotencia regional, y efectivamente el Estado de Israel es un Estado que hace que las demás naciones dependan del Big Tech a un nivel sorprendente de esa nación. O sea, que van a tener un control brutal. Y la diáspora va a ser como un agente disolvente. Se va a fomentar una identidad internacional libre de las instituciones estatales clásicas, obligando a las patrias locales a eludir su propio poder. Pero ¿sabes qué va a pasar, hermano? Yo te lo voy a decir aquí lo que va a pasar. Lo que va a pasar acá es esto, mira. Que esto no se puede lograr porque, aunque ya hicieron caer al catolicismo, aunque ya hicieron caer a los luteranos, aunque ya hicieron caer a los presbiterianos, aunque ya hicieron caer a la mayoría que está metido en esa vaina ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Que todos han abdicado y claudicado ante esta nueva narrativa. Los ortodoxos a ellos no les importan, por eso Europa tiene que ir a una guerra con Rusia. Pero ¿sabes quién no cae y quién no claudica? Los llamados evangélicos pentecostales. Entonces, para que los evangélicos pentecostales claudiquen, hay que hacerlos claudicar. ¿Y cómo lo vamos a hacer?